Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a los juegos del Tito Mor. Yo soy Mor. Estamos aquí con una aventura que se llama King's Quest, que es la misión del rey. Que, como ya os conté en el episodio anterior, está basada en una aventura súper clásica de la compañía Sierra. Y nada, habíamos llegado por aquí. Estamos que tenemos que esquivar al dragón. En teoría vamos en busca del gran tesoro, ¿vale? Entonces... Claro, yo me imagino que eso, a ver, lo mirará. Y lo mira y no hace nada. Bueno, ya sabéis que si os está gustando y tal, me podéis dejar un poderoso like, me podéis dejar lo que os dé la gana en los comentarios. Y si os gusta mucho, suscribiros, que es gratis, podéis suscribiros. Y compartir el vídeo, darle a la campanita de las alertas, todo lo que se dice, etcétera, etcétera. No os molesto más, seguimos aquí intentando engañar a dragón. Aquí hay que hacer algo aquí. No sabemos qué, pero algo hay que hacer. Vale, o sea, que conseguimos un arco. Anda. Bajamos un puente y corremos, porque me imagino que eso tiene timing. Me imagino que esto se va a volver a subir. No, estoy equivocado a lo mejor. Ya hemos pasado. The mirror called out to me. El espejo me llamaba. Ah, es el espejo este el que busca. Sí, que es un espejo mágico, no sé qué. Pero claro, yo imagínome que no será tan fácil. Esto se puede aquí bajar. Esto se A puede... ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Vaya follón, ¿no? Ah, que está el dragón aquí. Vale, o sea que lo vamos a tener jodido. Algo tendremos que hacer, porque claro, la campana hace que el dragón se mueva, pero más no se puede. La campana le pone de mala hostia al dragón. Ah, yo tengo una oportunidad ahí al... O sea, hay que tocar la campana para que el dragón se mosquee, tocar esto para que venga el contrapeso. Ah, que se ha ido ahora. Y aparecemos aquí. Oh, vale. Muy bien. Lo importante es que ya llegamos al espejo. Y allí me vi rey. Oh. Y aquí a correr con los pelos.
Ay, 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 Let me ay, guess. You escaped with only a flesh wound. Ah, uy. Ay. Gol. Bueno. Me imagino que se puede, sí, manejar aquí en plan surfing. Me recuerda al Star Wars. Bueno, tampoco es que sea muy complicado apuntar porque te da un margen bastante... Te da un margen bastante... ¡Oh! Me jodas con las puteado otra vez. ¡Ay! ¡Uy! Triangulita. Nah, a ver, no es tan complicado, ¿eh? Nivel bastante básico. Nada que ver con... I guess you could say. ¿Por qué no me he callado? Sí le he dado. Hay que darle para I que guess you could se say. le caiga encima y los pinchos le hagan popa. Justo cuando empezaba a decir que es muy sencillito. A correr. A correr para atrás. Pues está chulo. La verdad es que tiene un poquito de todo, ¿no? De acción, de... Así que tendré que jugar a los siguientes episodios. Pero es que es lo que os decía el primero, que es que son With de a pago. magic mirror safely in my possession, Con el I espejo en mi dreamt of the posesión. Daventry I would be rewarded with, and the kingdom it could become. Soñé el reino en que se podría convertir Davenport. Y es que cada episodio son 10 pavos. Son 5 en total, pues... El primero que es este te lo regalaban. Pero yo ahora mismo estoy sin empleo y no puedo yo gastarme 40 euros en un juego. In that split second, I had three choices in front of me. Any would clear my path to Tenía safety, tres opciones and frente a all mí. would have rippling consequences. Podía dispararle a la campana. Joder, sí que es tonto el dragón, ¿no? Y las otras dos eran dispararle a una contrapesa de esas para que se le cayera encima una cama. My hands were shaking and my arms could barely grip the rope. Temblaban But las with the manos. last of my strength, Casi I no podía climbed agarrarme a out la of the cuerda. well and headed back to the castle. Ever since the magic mirror returned, its reflections have warned the kingdom of danger, kept our family safe, and it has exposed many troublesome crumbs tangled in my beard. Yeah. King Edward was so proud that you returned his lost treasure that he made you king. Everyone knows that part. Now,
Can we get back to that dragon? Gwendolyn, there is so much more to my stories than dragons. I hope this old cap will be remembered for far more than the action tattered across its brim, sewn into the seams of many hidden adventures. All right. Vamos, que let's el get niño back quiere to the que dragon. le cuente de los, Tell me everything. de los dragones. How did you know shooting the bell would distract him? ¿Cómo Over sabías the que years, disparar a la I campana realized that the le dragon was distraería? not the despicable, hideous beast Daventry had made him out to be. He was just a caged animal that was very hungry. I, too, would be violently angry if I could only eat when my neglectful owner rang the bell. I know it was a sneaky trick, but I certainly wasn't going to set a dragon loose on the town or participate in any more abuse. You really thought that through, Grandpa. I would have tricked them too. Back home, they call me Gwendolyn the Smarty Pants. You come from a long line of logically minded nobles. Es una niña, creo, ¿no? Se llama Gwendolyn. All right, you two. Grandpa needs to rest. Gwendolyn, it's way past your bedtime. Venga, Gwendolyn, que el abuelo se tiene que acostar también. Sleep well, Grandpa. I'll be back first thing in the morning. Volveré a I primera hora de la don't mañana. need rest. I'm as spry No as necesito I've ever descansar. been, though I wouldn't mind a slice of magic fruit. Bueno, que no me importaría un poco de fruta mágica. Y este, ¿dónde ha salido? Este debe ser el nieto. Well, hello, cousin. Guards! Hola, I'm prima. glad you're finally here. He's been asking about you for days. I had to sit through the same story 5 times. Got here as fast as we could. And I like Grandpa's stories, especially the ones with dragons. Me gustan las historias del abuelo, the especialmente las legendary que... beast he outsmarted las with que its tienen own dragones. dinner bell. I don't know if he forgets that I've heard that story before, or if he just doesn't care, but he loves telling it to anyone that will listen. La historia de I'm la pretty sure I campanita. heard the nursemaids Dicen telling que the le same encanta jokes contársela a in the todo el hall. mundo. Have you heard anything the doctors are saying? Yes, doctors, ¿Has oído wizards, algo de lo que dicen los magic doctores? elves. Grandfather is fine, Gwendolyn. Doctores, They all los say the magos, same los thing. elfos He's mágicos. just old. Todos dicen que está bien. He still has a few good years left. Look, we're all excited that your family made the trip, but there's no need to worry. You should get some rest. No tenéis I'm que sure you're preocuparos. scheduled for a full Deberíais morning of descansar. Grandfather's hilarious ramblings. Oh, I'm also scheduled for the tournament tomorrow. Ah, yes, the fencing tournament. Ah, You'll love que it. van a un torneo. I'm, of course, favored to win, and will make sure you have the very best seat to view my victory. The courtyard Voy a will be ganar yo y filled me with aseguraré que important tengas el people, mejor sitio para delicious ver mi hors d'oeuvres. victoria. Oh, I'm actually competing in the tournament. Yo compito. I had no idea we were hosting a junior tournament. That's incredible. Un torneo In junior. that case, I Eso will es gladly increíble. be there to cheer you on and eat delectable appetizers. Nope. No junior No hay tournament. torneo junior. I'll be squaring off against you. I see. Well, perhaps this is the time to stop listening to stories and Quizás finally es make momento de some of dejar your de own. escuchar historias Good night, Gwendolyn. y hacer algo Sleep well. por ti mismo. O sea que la Gwendolyn también se apuntaba al torneo. Come in, Gwendolyn. You can set those on the nightstand. Grandma said to take 3 spoonfuls of each. I'll get Joder, to those. tiene que They'll need to tomarse cross over me. 3 cucharadas Now de let's cada talk una de about esas, madre far mía. more important issues, like that fencing tournament. I hear you're competing. Well, escuchado que vas I a competir. signed up, but I'm not so sure anymore. Nonsense.
If No it's estoy tan Scott segura. you're worried about, he's no bother. After all, I only learned that you entered after he complained about it all morning. Threatened, I'm guessing. There are many ways to win a duel. Dice, hay muchas formas de I, ganar un for duelo. one, have always been fond of... Yo siempre he sido muy fan de no sé, a deft maneuver, una maniobra de defensa. Precision through practice and a deft maneuver or two. Train harder and follow your instincts. Speaking of, that reminds me of a story. Hablando de eso, me recuerda a una historia. When I was a much younger lad, before I was a knight, before I'd been to Daventry, and even before I'd seen a dragon. It's a tale about a Incluso tournament antes de que that viera ningún changed dragón. my life. It is a long story, but I shall tell it briefly. Well, Triumph, this looks as good a place as any to camp for the night. Let's rest up. We have a big day tomorrow. ¿Me puedo mover? No. Es caída libre, ¿no? Ah, sí, me puedo mover. Yo pensaba que esto sería el capítulo 2 ya, pero... Ni el sombrero. After gracefully rappelling down the cliff, I welcomed the sight of an Después actual de road, the first sign of bajar suave y civilization. grácilmente por la ladera. Ah, pues parece que esto Daventry sigue. was just a few miles to the east. I'd read all about its wonders in my travel books. I couldn't wait to check out its famous, fantastical floating island. Sí, no me he enterado mucho porque estaba pensando en otra cosa, pero... No sé qué de Daventry. Grandpa, you can't leave Triumph. Don't worry, Triumph can fend for himself. We've No been puedes through our share abandonar of a sticky Triumph. situations, but Dice, he él se puede always apañar comes por sí around solo. when I need him most. Pero yo no voy a poder subir por ahí. Así que, let's go. Let's go, people. Let's go, party. Después de bajar tan sutilmente por la ladera, llegué a la conclusión de que... Hey! Over here! I could have sworn the parade of hopeful knights was scheduled for the next day. Podría haber jurado que el desfile de los caballeros de la esperanza era el día It siguiente. seemed my first few minutes in Daventry were off to a terrible Debería haber estado start. con ellos, So, marchando how con did you catch Triumph. up with them? Dice, ¿y cómo les alcanzaste? Ah, bueno, que esta historia, en teoría, no se la ha contado nunca el niño, ¿no? La niña, perdón. That odd horn seemed to be missing some sort of mouthpiece. Dice, a esa bocina parece que le faltaba algún tipo de pieza de boca. Boquilla. De boquilla, como las trompetas. ¿Y qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? No tengo nada en el inventario, ¿no? Uy, ¿eso qué son? ¿5 qué? The only money to my name. Eso debe ser alguna especie de juego de palabras que debe significar algo así como el único dinero que me queda o que tengo.
strange Esto no es por donde hemos venido antes, blazed a trail through the forest. Esto no es por donde hemos venido antes. Con lo cual, yo entiendo que por aquí debe haber algo. Mira, ahí hay una especie de liebre o de conejo. Para echárselo al arroz. Arroz con conejo. Pues esto va a ser más largo de lo que yo pensaba, ¿eh? Entiendo que... A ver, ¿se podrá pasar por aquí? Se puede, pero aquí también hay algo. Aquí también hay algo. Sigue a los conejos. Ah, no, hasta aquí solamente. I wondered what those birds needed a toolbox for. Me preguntaba para qué necesitaban esas aves una caja de herramientas. Caja de herramientas, la cual ya Shame. se han ido The todas las only herramientas. tool left seemed to be a small hatchet. Así se, And la única herramienta que quedaba era una before pequeña you start hacheta. asking me thousands of questions Una about pequeña that hacha. hatchet, I did not go around using it on everything. Bien, ahora tenemos un hacha. Triqui, triqui, qui. Total, por no mojarse el tío. Porque tampoco es que el río sea muy profundo, ¿no? That wheel seemed freshly broken. Esa rueda parecía recientemente rota. The wheel was already broken. No sense rubbing it in. No tenía sentido hacerla añicos con el hacha. Entonces, ¿para qué está aquí? Jejeje. Piripipim, pipim, piripipim, pim, pim. Bueno, el camino es muy lineal, como veis, no tiene mucha pérdida. Aquí tenemos a alguien. Stand back, you dirty thieves! Wah! Oh, it's just a boy. Don't know where he's from, but it must be hard to pronounce. You know, you should never sneak up on a guy in a dangerous place like... No! What's wrong with your foot? Probably stepped on a spiniferous thornweed. Don't worry, I got just the fix for that. Tell me, is it more of a... Ow! Or a... Oh! Either way, the Merchant of Miracles has got you covered. But it'll cost you. I've risked my neck to forage the most rare, miraculous, mysterious, and oftentimes delicious ingredients. Ah, here it is. I massage this into my skin twice a day, and just look at my little biscuits. Well, now that I've mulled it over, you'd better not. It might stunt your growth. Ooh, such exquisite material. Hey. I knew you weren't from around here. Well, you best get going. Nobody likes a late night. Oh, wait! You're stuck here with me. Every bridge in is out, and my shortcut had a few shortcomings. I swear that rock leaped straight out of the water. Now I'm stuck here with no wheel, a lost toolbox, and Mr. Fancy Cakes. Say! I'll bet a fine, strapping young man like you could help me fix up this wheel. Yup, you help me fix my chariot, and I'll give you a lift to the tournament. Hopefully no one else notices your horrible lack of punctuality. Oh, how rude! Do you have any questions for me?
¿Lo puedes repetir? No. Could you repeat that? Sí, fundamentalmente le ha dicho que le ayude a arreglar el carro y él a cambio le ayudará a llegar al torneo. Entonces, Find me a wheel, boy. Anything big and round should do the trick. pues la rueda que hemos visto al principio, aunque está Oh, un can poco I pet your rota. goats? Stay away from my majestic unicorns. Dice, ¿puedo acariciar tus cachorros? Aléjate de mis unicornios Perhaps there was a maravillosos. wheel on the other side of that river. Too bad I couldn't swim. How did you get across that river? Que no podían nadar. Pues me imagino que ahora sí que se puede usar el hacha para hacer un puente, ¿no? Con ese árbol. Just a little oop here, a little elbow grease there, and nonsense. De todas formas, vamos a probar a ver si le sirve la rueda esta. Lo que pasa que bueno, está rota, pero... The wheel was very broken. I would have to find another solution. Dice que la rueda estaba muy rota y tenía que encontrar otra solución. Ooh, I'm a rock. No, I'm not. Enjoy your broken wheel. Vamos a usar el hacha. This over to the Seems like a waste of money. more and what? Lo que pasa que con esa mierda hacha... Sí, claro. Digo, te vas a tirar la vida eterna. Pero no. Lo ha That hecho en missing wheel dos... had me stumped. I had to en go tres out on a hachazos. limb to get past the root of the problem. Grandpa, your infamous puns are not my favorite. What's the matter? You don't like the timbre of my voice? You'll warm up to the puns. These are terrible. Uy. Ha sonado por ahí un rugido. Un rugido. Here, kitty, kitty. No. Aquí, gatito, gatito. No, no es un gatito, no es un gatito. No le quiere. Kiri, kiri, kiri. Hey, kitty. Y esto será igual, debe ser. No wheels in there. No había ruedas ahí. El tío del humor es muy clásico de las primeras aventuras de Sierra, de Lucas. Y bueno, gente, yo creo que lo vamos a ir dejando, ¿eh? Yo pensaba, digo, me dará un episodio para cada capítulo, ¿sabes? Digo, entre que el otro lo hacen gratis o lo que sea. Uy, miramos ahí An la... overgrown patch with spiniferous thornweeds obstructed the path to the water well. The well with the Pero ginormous el camino dragon in it? estaba Perhaps. bloqueado. Y dice el niño, el pozo... Why would you walk into a patch of spiniferous thornweeds? Well, I didn't. I thought about it for a while, though. Dice, no lo hice realmente, lo pensé durante un momento. Y me salta un trofeo. Una situación, a prickly situation. Sí, eso no es lo que es prickly. Me imagino que será algo así como peliaguda o... Bueno, entonces llegamos aquí... Ah, bueno, claro, eso es que ya hace otra vez todo desde el principio. Pues eso que yo pensaba, digo, bueno, pues entre que ponen el siguiente episodio gratis y tal, lo puedo ir subiendo. Y resulta que todavía me va a dar The spiniferous para el thornweeds capítulo 3 obstructed a the este path paso, to porque the water well. The well with the ginormous dragon in it? Perhaps. llevamos media hora ya. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, que os esté gustando. Está divertido, está cachondo, está simpático. Por mi parte, nos vemos en el siguiente. Sed buenos, sed felices. Chao, chao.